Viva, volvemos a recordar momentos memorables de nuestra televisión. Yo lo encuentro perfectamente compatible. En esta oportunidad iremos directamente a 1992, cuando Iván Zamorano era elegido el personaje del año por Televisión Nacional de Chile. Cecilia Serrano lo entrevistó en el Noticiero Central a puertas de fin de año. Desde Madrid enviaba cálidos saludos a sus compatriotas en Chile. Iván, nosotros queremos agradecer muy sinceramente que usted haya aceptado este reconocimiento que le hemos hecho como el personaje del año 1992 aquí en Televisión Nacional de Chile. Queremos desearle mucho éxito también, y aunque le vemos ahí un dejo de acento español y sabemos que usted quiere mucho a los chilenos, entonces queremos darle la oportunidad de que usted también entregue sus deseos para 1993 a sus compatriotas. Bueno, nada, yo creo que mejor de que todos mis 13 millones de chilenos tengan salud y amor, que pienso que es lo más importante, ¿no? Porque a lo mejor el dinero es una parte importante, pero pienso que no lo es todo. Yo creo que lo importante, si no tenemos salud, yo pienso que no tenemos prácticamente nada. Así que a los 13 millones de chilenos les deseo mucha salud, mucho amor, y ojalá que de una otra manera el país siga en una buena senda positiva para así tener el futuro prácticamente positivo, ¿no? Con estas palabras, Iván Zamorano se consolidaba como uno de los personajes más queridos por los chilenos. ¿Te acordabas de este momento? Somos TVN3. Ya viene. Cuéntame con Paulina Nin en TVN3. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Dale rienda suelta a lo que hay en tu corazón. Muchísimas gracias a quienes están en el estudio, muchísimas gracias a usted por estar en la sintonía de Televisión Nacional y queriendo cada día un poquito más nuestro programa Cuéntame. En el día de hoy vamos a tratar un tema que como mamá, como papá, porque yo sé que hay mucho varón viendo el programa, les va a interesar muchísimo. Siempre hemos dicho que como padres nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero ¿qué pasa cuando estos niños, ¿no es cierto?, que amamos por sobre todas las cosas de la tierra, se nos ponen porfiados, no nos obedecen? ¿Ya? Y uno dice, ¿qué hago? ¿Le pego? ¿Lo castigo? ¿Le digo no más televisión? ¿O ándate y te enciérrate en tu pieza? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Para ponerle límites a nuestros hijos. ¿Qué hacer también cuando hacen cosas buenas? A uno se le olvida, de repente salen siempre las cosas malas. Y cuando hacen algo bueno, ¿qué tenemos que hacer como padres? En el día de hoy queremos conversar sobre esto y para ello hemos invitado a dos matrimonios. El primero compuesto por Mercedes Bulnes y por Roberto Celedón, mamá y papá de 10 niños. 10. Así que tienen mucho que decir. Bienvenido. Y nuestro segundo matrimonio invitado está compuesto por Ivonne Fuentes y René Zurita, padres de 2 niños, chiquititos. Una muy buena amiga de nuestro programa, una mujer que con palabras fáciles, muy directas, nos ayuda a entender lo que está pasando con el ser humano. La psicóloga Loreto Ditzel nos va a acompañar en el programa de hoy. Bienvenida, Loreto. A ver, yo creo que antes de conversar con nuestros testimonios, con estos dos matrimonios encantadores, miren que son padres de 10 hijos, una familia numerosísima en nuestro primer matrimonio, y ustedes son papás de 2 chiquititos, ¿ah? Sí. 3 y 1 año y medio. Sí, 3 años y medio y 1 año y medio. Imagínate, son chiquititos. ¿Y ustedes, el mayor, tiene? 25. 25. ¿Y el más chiquitito de los 10? Cumple 5 el 1 de diciembre. Te pregunto esto porque no debe ser fácil ir educando, ¿no es cierto?, a niños que son de una edad así muy parejita, uno tras de otro. Entonces se te juntan todos los problemas porque todos hacen lo mismo. Yo creo que lo más difícil para mí fue cuando tenía 7,
27 años y 7 años de matrimonio. Uy. En ese momento era bastante difícil, además porque nosotros vivíamos en Holanda, fuimos nosotros exiliados, ¿Ya? y no tenía ayuda doméstica. Entonces mi suegra, que se fue a ayudarnos, se enfermó, y así que tenía además que cuidar a mi suegra, pero ella por lo menos podía darle la papa a uno de los dos mellizos. Ya. Ese fue el momento más difícil, físicamente más difícil. ¿Ustedes como matrimonio se pusieron de acuerdo, se conversó en algún minuto esto de la educación de los hijos? Bueno, es un O al tema... igual que todos los chilenos, que la mayoría, te digo, y en esto reconozco públicamente, uno no conversa la educación de los hijos antes, sino que se las va arreglando en el camino. Uno dice, en el camino se arregla la carga. Es así. Ya. Sí, por cierto, hay en la familia, en el matrimonio, digamos, hay valores, principios Sí. con los cuales se quiere compartir con los niños. Yo diría que había un punto que para nosotros fue muy fundamental en este proceso de creación y de ampliación de la familia, que es entender que la clave está en la pareja. El centro de la familia está en el amor de los padres, digamos, y que los niños son invitados a la vida y por lo tanto se integran a la comunidad de amor que forman los padres. Y para nosotros ha sido una experiencia muy hermosa porque los niños nunca han sido una carga, en el sentido que muchas veces se siente. Sí, sí. Y los niños tampoco nos ha descentrado como pareja. Ya. Sigue siendo la pareja una cuestión fundamental. ¿En la cual giran los niños alrededor de ella o no? ¿Un poco así? No solo giran, forman parte de la... Pero los padres no cambian este movimiento de que se vuelcan hacia los hijos olvidándose De ellos dos. de ellos mismos. Eso es importantísimo, ¿eh? ¿A ustedes les pasa un poco, porque tienen dos niñitos chicos, ¿se han olvidado ustedes como pareja por darle todo a sus hijos, por preocuparse más de los niños en algún minuto? En algún minuto sí. Sí, nos pasó y ahora estamos retomando la senda anterior. O sea, estamos, como decía acá nuestro amigo Roberto, también estamos tomando esa etapa de integrar a los niños a esa relación de pareja. Porque por lo general, y en muchos de los programas lo hemos conversado, empiezan los problemas de pareja cuando llegan los niños. Y no debería ser así. El niño no debería ser, pienso yo, un elemento que separe a los padres o que cree una incomodidad a la pareja. Por eso es muy importante lo que tú planteas, Roberto, de incorporar al niño, y que ustedes, me alegro mucho, hayan vuelto, ¿no es cierto?, a tener esa relación rica, complementaria a lo que es tener un hijo o dos hijos, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones más difíciles que ustedes han tenido que enfrentar como padres? Mercedes. Bueno, las enfermedades graves de los niños, pero yo creo que lo difícil es que de repente uno u otro no está completamente de acuerdo con una manera de castigar, por ejemplo, o de premiar. Y eso puede ser muy complejo, porque uno tiene la tendencia a manifestar su opinión y a reprobar al cónyuge, y eso naturalmente el niño lo aprovecha. Entonces hay que tener... de acuerdo, dice. O sea, no lo dicen, es mucho peor, lo usan. Sí. Entonces eso es muy difícil, aprender a quedarse callado cuando uno no está de acuerdo. ¿Les ha tocado vivirlo a ustedes? Sí, también. Yo creo que, como decíamos antes, generalmente pasa, yo creo que en toda la familia, que de repente se desautoriza a uno de la pareja, ya sea la señora o... ¿Te ha tocado, por ejemplo, que Ivonne el rete al más grande, ¿no es cierto? Y le dice, ya, no más. Ahora no comes más, por ejemplo, o no más dulce, o no más galletas. Y después llega el papá y le dice, comes una galletita. Pero dice, pero si yo le dije que no más. Es al revés, ¿eh? ¿Sí? ¿Eres tú la que eres? Y yo planteé, puse los hombres de malo, ¿te das cuenta, Loreto? Ya, entonces eres tú el que... Sí, yo soy, digamos, en ese sentido, con el mayor, que el que ya más o menos va al jardín, Sí. entiende un poco más, el más estricto con él.
Yeah. El más estricto y mi señora es la que lo ayuda. De repente yo soy estricto y le digo, ya, te doy la comida yo. Después que ya lo reté, a lo mejor porque no se comía la comida, lo reté y te doy la comida. Y yo, no, mi mamá. Entonces la mamá es la que lo mima y le da la comida o lo premia también. Eso por lo general lo que pasa cuando son chiquititos, ¿no es cierto? Sí. Ahora también esto debe pasar cuando ya tienen 15 y necesitan permiso para una fiesta y resulta que no la Verónica, la Carolina, la no sé cuánto, no se portó muy bien en la semana o trajo malas notas por ahí y de repente, mami, tengo una fiesta y yo no sé, pregúntale a tu papá, más o menos. ¿Típico? nosotros ¿Alguien dijo por ahí típico? No, nosotros tenemos un sistema, o sea, los niños pueden pedirme permiso a mí Ya. y tienen derecho, bueno, será porque somos abogados, a apelar donde el papá. Qué entretenido una familia donde los dos son abogados con 10 O niños. sea, claro. en Secreto definitiva- sumario, varias cosas, ¿no? ¿Sí? No hay secreto sumario, pero sí hay derecho. Lo que está muy claro es el recurso de apelación. Ya. O sea, si yo digo no, pueden preguntarle a la corte, digamos, y la corte dice sí o no. ¿Quién manda de ustedes dos? Sí, yo creo que hay, no podría decir Me costó, Roberto, Sí. te cuesta. No, yo Sí, siempre que he dicho una- que Roberto manda. Yo siempre he dicho. ella siempre ha dicho, pero no es así Ya. en términos tan reales, digamos, porque el principio de autoridad, que los niños lo necesitan, Sí. es compartido en general por la pareja. Efectivamente es muy complicado desautorizarse Sí, entre varios. sí. Yo personalmente lo trato de evitar frente a los niños. Ya. Pero es efectivo lo que dice Mercedes. En definitiva, ella hace recaer en mí la última palabra cuando hay que hacerlo. Ya. No es lo normal. Ya. No es lo normal. ¿Y en el caso de ustedes, Ivonne? Porque la que manda en la casa soy yo, pues, Ya. porque soy más la que estoy en la casa. Ya. Donde trabaja, Pero para tomar decisiones con respecto a los niños, soy yo. ¿sí? Sí. Claro, y después le cuento, le digo, ¿está bien la actitud que tomé? Y me dice, no, está bien, pues si tú estás en la casa, porque... ¿Confías plenamente en las decisiones de tu señora? Sí, evidentemente que sí, porque es un beneficio que sea para nuestro hijo, que es algo en común. Que es algo que nosotros hicimos con amor y lo criamos con amor. ¿Ahora no has pensado que esas decisiones debería tomarlas también en conjunto ustedes dos, no solamente ella? No, si hay decisiones que se toman en conjunto. Sí, por ejemplo, el jardín del niño, Ya. que recién entró este año. Ya. Ella hizo las averiguaciones, me contó, me dice que si yo no hubiera estado de acuerdo, a lo mejor no lo inscriben en al ese jardín, jardín. claro. Ya. Lo hubiéramos puesto en otro jardín. Ya. Pero me comunicó y dije, sí, de acuerdo, tuvo que pensar y planteamos la alternativa mutua. Y lo pusimos en el jardín. Me gustaría que recordaran un poco cómo fueron criados ustedes y específicamente en el caso de aprobación y castigo. ¿A ti, Mercedes, te castigaban mucho? No. Ya. Sí ¿Tus recuerdo. papás conversaban contigo? Sí, no, siempre. En la casa había mucho diálogo, mucha conversación y la verdad es que recuerdo que mi papá, en casos muy justificados, habernos pegado. Ya. Pero casos verdaderamente límites. ¿Ya? ¿Como cuáles, por ejemplo? Que tú te acuerdes. Yo me acuerdo perfectamente una pataleta horrorosa que hice Ya. porque no quería ponerme una inyección de penicilina porque me da susto la inyección, Sí. esa es la verdad, Sí. y estaba enferma. Ya. Y corrí por toda la casa y me persiguieron y fue un desastre, entonces me pusieron la inyección y me Más pegaron. encima una Sí. cachetada en el popi. Sí, me acuerdo pero patente. Y recuerdo en otra oportunidad en que no me acuerdo si me pegaron o me salvé pidiendo perdón, creo que me salvé pidiendo perdón, en que le falté el respeto al marido de la cocinera. Ya. Porque me hizo una observación y yo le contesté una pachotada y se me corrigió así. O sea, no se nos permitía. Pero por faltar lo al respeto. general no te castigaban con Por lo general no golpes, recuerdo. digamos. No, jamás. Ya. En el caso tuyo, Ivonne, No, con golpes. ¿sí? Sí. Digamos, así como lo que plantea Mercedes, que Ojalá hubiera sido así, ¿cómo te castigaban? muy severamente. Ya. ¿Y por cualquier cosa o por cosas tan grandes como, o cosas importantes como las que plantea Mercedes? Por cualquier cosa. Ya. Se perdía alguna cosa y me pegaban.
¿Y te pegaban cómo? ¿La palmada, el tirón de mecha? No. ¿Con correa? Pero con la villa. Con levilla. Castigo fuerte. Y gracias a él no he querido castigar a mis hijos. ¿A tus hijos? Yo sé que a veces acordarse, Ivonne, de cosas que duelen, hace que uno se emocione y todo. Así que yo te pido que por favor te tranquilices, ¿ya? Que sepas que estás entre amigos y que lo que tú me cuentes hoy día va a ayudar a mucha mamá. Porque uno no se da cuenta de repente que puede estar haciendo mal. ¿Tú crees que ¿quién te golpeaba? ¿Tu mamá o tu papá? Mi mamá. ¿Y tú crees que tu mamá lo hacía conscientemente o pensaba que de esa manera te corregía? No sé, no sabría decirte. Ya, no lo tienes claro. No, pero nunca fuimos, ¿cómo se llama? Fuimos amigas. Ya, se llevaban mal. O sea, realmente la que más sufrió fui yo. Y todavía lo sigo sufriendo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y luego vamos a conversar con Loreto hasta qué punto es digamos, positivo un coscorrón, una palmada, ¿no es cierto? Y lo que le pasa un poco a Ivonne, ¿no? De recordar esto de las tandas grandes que le daban. Ya volvemos, no se vayan. El programa de hoy pretende ayudarla a usted, ayudarnos a todos los papás y mamás que están en el estudio y principalmente saber qué hacer, cómo hacerlo. Porque de papás, deberían haber varias carreras universitarias, carreras en diferentes, como digo yo, institutos. Carrera de padre, carrera de madre, y sería bastante más fácil educar a los hijos. Mercedes, ¿ustedes se ponen de acuerdo siempre para imponer un castigo, por ejemplo? No. ¿No? Yo no creo que no, salvo cuando los castigos ya son, por ejemplo, suprimir completamente las salidas. Ya. Ahora nosotros tenemos niños adolescentes. En ese caso es bastante más que decirle, mire, mijito, usted se va a quedar sin salir 3 meses, sino que ya se hace una conversación más formal y se le explica que no hay salida, ¿no? Ya. ¿Y ese no hay salida se ha debido a qué? ¿A qué situación, por ejemplo? Algún hecho particularmente grave. Ya. Particularmente grave. Que nosotros hayamos calificado y que el mismo niño acepte calificar como verdaderamente grave. Ustedes, lo que hablábamos hace poco, ¿desautorizan en un minuto determinado o les ha pasado? Pasa, pero no es lo frecuente. ¿Ya? Yo creo que en materia de castigo hay como que distinguir 2 situaciones, digamos. Generalmente está la situación prevista en que el padre reacciona frente a un hecho y que provoca, que acontece repentinamente, sorpresivamente, y donde la corrección es inmediata o la reacción es inmediata. Y otra cosa es ya ciertos problemas conductuales, de comportamiento, donde efectivamente ahí hay tiempo de conversar, de intercambiar puntos de vista entre los padres y de pensar bien qué es lo que hay que hacer con respecto del niño que debe ser corregido. Entonces, en materia del hecho imprevisto que acontece y que es corregido, bueno, ahí generalmente yo soy bastante impulsivo, a pesar de que soy una persona relativamente tranquila, reacciono y suelo equivocarme. Frecuentemente me equivoco. Están varios de tus hijos presentes aquí y yo estoy escuchando comentarios, ya. Sí, frecuentemente me equivoco. Pero que se corrige mucho con el diálogo posteriormente. O sea, siempre ha habido diálogo. Eso es importante. Y eso, yo creo que uno puede causarle un daño a un niño cuando el niño no comprende la razón del castigo. Le preguntamos inmediatamente a Loreto, porque ella nos puede aclarar mejor la película, psicóloga. ¿Es cierto lo que dice Roberto? Absolutamente. Cuando el niño no comprende por qué lo castigan. Pero por supuesto, o sea, hay que pensar que tanto la aprobación
como el castigo son dos efectos que puede recibir un determinado comportamiento y que generalmente se usan cuando uno quiere educar, cuando uno va empleando un método de disciplina para educar a los niños. Sí. Mientras más claro tenga un niño cuál va a ser el efecto de su conducta, si va a ser aprobado o va a ser castigado, va a tener mucho más probabilidad que el niño solo vaya controlando su propio comportamiento. Claro, porque va a saber lo que se le viene encima si actúa de tal o cual manera. Absolutamente. Y eso es bien importante porque en el fondo cuando uno está educando a los niños, cuando uno les está enseñando algo, lo que quiere no solamente es que el niño haga de nuevo esa conducta que nos gustó o deje de hacer aquella que no nos gustó, sino que aprenda para que cuando nosotros no estemos ahí, como padres, puedan ellos en forma autónoma poder controlar su comportamiento y saber que tal conducta es una conducta que no es adecuada, que le va a traer problemas, y esta otra en cambio va a ser una conducta muy aprobada y muy reforzada. Ahora, los dos matrimonios han planteado que en algún minuto se han contradecido, ¿no es cierto? O le dice, bueno, yo lo castigué, no, pero que déjalo, qué sé yo. ¿Eso es bueno o es malo? En general no es recomendable. O sea, en general es recomendable que las personas que tienen a cargo la educación de los niños estén de acuerdo respecto de qué sanciones o qué recompensas van a tener determinadas conductas. Y yo aclaro eso porque generalmente uno está más preocupado de las sanciones, ¿no es cierto? Sí. Está más preocupado de castigar y pocas veces a veces los niños tienen claridad respecto de cuándo hacen bien las cosas. Entonces es tan importante sancionar como recompensar aquellas cosas adecuadas. Y en general la consistencia, ser consistente, o sea, que el niño sepa que tanto la mamá, el papá, si hay una abuelita, la abuelita o quienes asumen un rol educativo frente a un niño, van a tener el mismo comportamiento frente a alguna acción de los niños, ¿ya? Van a reaccionar de la misma manera. Y también que cuando el niño haga el comportamiento siempre va a recibir lo mismo. Por ejemplo, si para los papás le autorizaron mirar televisión a un niño determinado programa, va a ser bueno que cada vez que el niño vea ese programa no sea una vez castigado y otra vez no, porque definitivamente el niño finalmente se va a confundir, y que la misma persona tenga un comportamiento consistente, porque a veces nosotros mismos cambiamos, o sea, no solamente entre el papá y la mamá, sino que nosotros mismos cambiamos. Entonces ahí eso confunde mucho, sobre todo a los niños menores, que son los que están internalizando y aprendiendo cómo tienen que comportarse. Muchas veces los niños, pero si tú dijiste, pues mamá, y uno dice, no, pero es que ahora no. Pero mamá, si tú dijiste que sí, pero ahora no, dice uno, y no le da mayores explicaciones porque a uno la pillan, ¿no es cierto?, atravesada o enojada o complicada. ¿Ustedes les han llegado, digamos, a hacer castigos a sus hijos con un correazo, por ejemplo? Sí. Yo nunca. ¿Tú sí, Roberto? Sí, recuerdo alguna vez. ¿Ya? No recuerdo en qué circunstancias, ¿ya? Pero podría... Recuerdo haberlo hecho alguna vez. Necesito, no... ¿Por qué les hago la pregunta? Porque quiero preguntarle después a Loreto si eso es bueno, es malo. Oye, ¿está bien de repente una buena palmada en el traste a un niño de repente o no? ¿Ustedes sí le han dado a sus hijos? Sí, en el palmazo nomás, ¿sí? Pero cuando sacan las casillas. Exacto. Pero... Cuando sacan de las casillas, Loreto. A ver, psicóloga. ¿Sí? A nosotros nos tocó una situación bien especial, digamos. Nosotros fuimos... Yo tengo 47 años. Y nosotros fuimos educados dentro de un concepto de familia donde las distancias entre padre e hijo son muy grandes. Me imagino. Y nosotros tuvimos nuestros hijos en un tiempo donde los derechos del niño son una cuestión y un tema fundamental en la sociedad, y donde los niños tienen conciencia de los derechos de los niños. Entonces, la relación de padre e hijo que nosotros hemos tenido que desarrollar con nuestros hijos es muy distinta a la que nosotros vivimos como padres, como hijos de nuestros padres. Entonces, nuestros hijos tienen mucha conciencia, y desde muy pequeños, de sus derechos como personas. Y nosotros tenemos mucha conciencia de algo que decía Loreto, que los niños son independientes de nosotros, gestados por nosotros, criados en el amor de los padres, pero son independientes de nosotros. Y nuestro deber es guiarlos en el proceso de crecimiento personal. Entonces, hoy día hay una relación de mucho diálogo, porque yo creo que el tema más importante al respecto del problema de la confianza del niño. Muchas veces, no es malo el tema de que haya, no dualidad de comportamiento, pero
distintos comportamientos entre el padre, porque a veces al padre es más difícil hablarle. Por ejemplo, yo tengo mucho más dificultad de hablar con mis hijos hombres que con mis hijas mujeres. ¿Sí? Sí. Y mi mujer tiene mucha capacidad de diálogo con sus hijos hombres. Entonces, a veces es bueno que el niño tenga un vínculo de diálogo con el padre, con algunos de los padres. Porque esa es la fuente después que permite la conversación familiar. Entonces, quiero decir, por ejemplo, yo siempre recibo reprobación de mis hijos cuando los castigo físicamente, que son cosas excepcionales. ¿Ya? Pero inmediatamente hay una conciencia de reproche que no se reprime, que se expresa. Y yo respeto que se exprese. Sí, digamos. pero igual le llegó el coscorrón. Igual le llega... Claro, pues. Y yo creo, a ver, vamos a preguntarle un poco a los lolos que están aquí, que son hijos de este matrimonio. Lo que dice tu papá es cierto. Ustedes, me imagino que le dicen al tiro, no, papá, no tienes derecho, qué sé yo, pero el coscorrón llega igual. Pero es que es distinto. En el momento que mi papá se enoja, mejor no hablarle nada, porque se enoja y mi papá pega un grito y en ese minuto lo que pasa es que es como inconsistente, porque después se le pasa y después anda como perro arrepentido alrededor de nosotros. ¿Qué te crees tú al decir? A mí me ha pasado también eso, y tú me dices como perro arrepentido, si a uno le da penita, ¿sabes qué? Soy una convencida de que el que le duele más al que pega que al que recibe el coscacho. Exacto. Es súper regalón. A ver, pero deja de colocarte el micrófono si no te escucha nadie. No, es que es súper regalón, entonces después viene a darnos besitos, sobre todo nosotros las mujeres que son muy regalonas con él también. Entonces, lo que pasa, cuando se enoja así, lo que él mismo dice, cuando pega el grito, en el momento, a mi juicio no sirve nada, porque después después se da cuenta que no lo hizo bien y vas a decir que la embarró. Sí, que la embarra y todo, y después conversamos y eso es distinto, cuando hay diálogo es distinto. ¿Tú no crees que él tenga derecho a salirse de las casillas por lo que ustedes hacen? Bueno, todo el mundo tiene derecho a salirse de las casillas, pero hay que controlarse. Ivonne, ¿te has sentido mal después de haber dado un coscorrón o una palmada? Sí. ¿Y tú también? Sí, inclusive, qué sé yo, lo he acostado, qué sé yo, de castigo, lo he acostado y... Porque también ha estado con rabieta y de repente... Ya me siento al lado de la cama, qué sé yo, y le digo, pucha, papito, ¿para qué se porta así? Le voy a hacer cariño, qué sé yo, besito, rezó, sí. Es que tu papá no es el único, ¿ah? No saben pedir perdón. Porque no saben pedir perdón directamente. Perdóname, te hice mal, no. Y mi amor, pero usted sabe cómo reaccionar. No, pues pedir perdón al tiro. A ver, Loreto, danos alguna luz. A lo mejor, perdón, ¿Sí? A lo mejor es que en el caso de acá de Roberto es diferente, porque tiene hijos mayores. Yo tengo un niño de 3 años y medio, a lo mejor no va a entender el sistema de que yo le pida perdón. Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Va a entender un niño de 3 años y medio si el papá le dice perdón, gordito, papito, como le quiera decir, por haberte pegado, pero tú me sacaste de las casillas? Va a ser muy difícil y yo creo que en todo caso hay un elemento que no puedo dejar pasar acá viendo esta familia y dando un elemento central que tiene que ver con la educación, y es el afecto y la confianza que estaba diciendo Roberto. Aquí cuando uno escucha a las hijas con esta libertad con que opinan, ¿no es cierto? Y por otro lado con este clima tan agradable que estamos viviendo, tiene que ver con el hecho de que indudablemente hay una relación lo suficientemente legitimada que permite incluso a los papás poder equivocarse, poder replantearse y no por eso perder el derecho y la responsabilidad de ser padres. Y el rol, ¿no es cierto? Y son quienes tienen la responsabilidad social, legal, afectiva de educar a estos hijos, ¿no es cierto? Y tal cual como lo decías tú, es muy distinto las normas, los límites que se pueden colocar en un niño como en un adolescente o en un joven, que indudablemente se puede utilizar mucho más el diálogo. Entonces, retomando esto que tú planteabas del castigo, el castigo es un método de disciplina, no es lo mismo castigo que disciplina y a veces se asocia como sinónimo. Una forma de poder terminar con una conducta es castigando, pero hay otras maneras también de hacerlo, y de lo cual yo me imagino que más adelante vamos a poder alargarnos más. Disciplina y castigo. ¿Cómo disciplinar a un lolo o a una lola de 15, de 16 años? ¿Cómo disciplinar a un chiquitito de 3 años y medio? ¿Cómo poder decirle quizás a uno de 18?
lo que tiene que hacer o lo que debe hacer, o por lo menos aconsejarlo. Qué difícil es ser padres. Estamos conversando sobre eso, vamos a hacer una pausa y luego vamos a ver ya, quizás Loreto nos puede dar algunas recetitas, ¿no es cierto?, para hacerlo mejor. De eso se trata, tener una mejor relación padres e hijos. Ya volvemos. Mientras estábamos en comerciales, la conversación seguía aquí en el estudio y específicamente una dama por ahí planteaba el hecho de dejar claro que el papá o el respeto, digamos, hacia los padres no puede ser infundido por el temor. Eso es lo que planteaba una amiga que está con nosotros en el estudio. Y Mercedes acotaba que muchas mamás utilizan el recurso de cuando llegue tu papá, vas a ver lo que te espera. Eso es utilizado mucho, ¿no? Yo creo que sí, yo lo he visto utilizar, digamos, creo que es muy malo. Yo nunca le he dicho a los niños, he amenazado a los niños con el papá. Si yo tengo que reprobar una conducta, la repruebo yo. Independientemente que le pueda dejar al papá algún tipo de decisiones en algún momento determinado, pero yo tengo mi propia percepción de lo que es bueno y malo. Yeah. Y lo digo. Y castigas tú. Y castigo yo. Yeah. O no castigo yo, o apruebo yo y premio yo. Yeah. Pero independientemente que el papá al conocer la conducta pueda renovar la aprobación o el castigo. Yeah. Pero la aprobación o castigo que reciben de mí es mío personal. Yeah. Parte de mi opinión y es en el momento. Y no postergo nunca el castigo. Eso es importante. Por lo general el niño ya dejó la tendalada y espera el que llegue el papá, y el papá, después que ya pasó, hubo varias horas entre medio de ¿no es cierto?, de la situación que ocurrió, ahí llega el papá y castiga. El niño no entiende cuando lo castigan después, ¿no? Es muy difícil porque una de las ventajas de saber que la aprobación o el castigo pueden influir en una conducta tiene que ver con el hecho de que sea en el momento preciso. El niño tiene que asociar temporalmente y con la situación que aquello, sobre todo si son más chiquititos, que aquello por lo cual está recibiendo tal efecto tiene que ver con lo que acaba de hacer. Entonces a veces pasa, y eso es bien típico, que a veces en la tarde se hace como un rosario, digamos, de quejas o comportamientos que ha tenido el niño, y la verdad es que el efecto a esa hora ya no tiene ninguna relevancia o muy poco, porque el niño muchas veces no asocia el comportamiento, o si no, porque ya la conducta se hizo, y como tal, el que sea un efecto tan tardío va a significar menos impacto en que esta conducta se vuelva a repetir o no. Entonces, desde ese punto de vista, es bueno que los niños en el momento en que se haga una conducta, en ese momento reciba la consecuencia de aquella conducta, buena y mala. Buena y mala. ¿Cómo aprueban ustedes a sus hijos, Ivonne y René? Bueno, cuando generalmente el niño se porta mal en la mañana, me cambia la tele y parece carrusel. Y yo le digo, pero Franco, si no lo vuelves a hacer, te voy a castigar. No, pero yo quiero ver casureo. Pero Franco es día lunes, día domingo. Y ahí luego le doy su palmada y listo. Pero nunca llego que te voy a acusar a tu papá y... Claro, no recurres al logro del padre. No, cuando llegue René, sabéis que el niño hizo esto y nada más. Pero no ¿Y qué haces tú cuando te cuentan, René? Nada, o sea, generalmente me cuenta y me dice lo castigué, me comunica que lo castigo. Está bien, pues, o sea, ella está en el día con los niños, ella es la que pasa la rabia. Como decíamos antes, no saca nada que llegue el logro del papá. ¿Y qué pasa cuando los niños hacen cosas buenas? Bueno, se premian. ¿Y cómo los premian ustedes? Por ejemplo, bueno, Franco, que se llama nuestro hijo mayor, llega al jardín y llega con una estrellita en la mano y lo premian las tías, o unos dibujos. Los premian las tías, entonces le digo, ¿trae premios? Sí, qué rico, qué sé yo, ¿para dónde vamos? Y me dice, vamos a la plaza, vamos a los juegos, vamos a dar una vuelta. O como a esa edad son chiquititos, son fanáticos de los yogur, qué sé yo, dulce, golosinas, se le compra lo que él quiere. Cuando hay, por supuesto. Así les aprueban, ¿no es cierto?, sus conductas positivas. No con dinero. Y jugamos también con él, o sea, se juega, ya juguemos al APA, o reflojo para caminar, papito, llama al hombro, y también. O sea, una forma de premiar por lo que hizo, pero también se le llama la atención y se castiga cuando hace algo malo. Así es como digamos, se aprueba porque ellos tienen niños chiquititos. Y he dicho algo especialmente interesante, y es que de repente nos olvidamos lo reforzante que es para un niño darle atención. Prestarle atención a un niño a veces es un refuerzo.
muchas veces los adultos pasamos ocupados. Los papás tenemos tantas cosas que hacer, las mamás que estamos haciendo las cosas de la casa, los papás que llegan cansados. Y a veces tenemos poco tiempo para dedicarle a los niños. Y lo que sucede a veces es que paradojalmente nos preocupamos de ellos y les damos atención cuando hacen algo negativo. Así es. Por lo tanto, es una conducta contradictoria, porque el niño aprende que para que el papá o la mamá se fijen en él tiene que portarse mal. Entonces lo más probable es que ese niño va a repetir esa conducta. Las pataletas, por ejemplo. Las pataletas son un claro ejemplo. Ningún niño tiene pataletas solo. El niño tiene la pataleta frente al adulto. Sí. Y tiene la Encerrado pataleta, en su pieza jamás tiene pataleta. Jamás tiene pataleta solo. Tiene la pataleta frente al adulto porque el refuerzo, el estar pendiente del niño en ese momento es una consecuencia muy positiva para el niño que tiende a mantener el comportamiento. Así que una buena manera de que los niños repitan aquellas cosas que nosotros queremos que repiten es darle atención en esos momentos y dejar de darle atención en los momentos que están haciendo un comportamiento inadecuado. Ahora, ustedes que tienen adolescentes, tienen todas las edades, 25, 18, 16, 14, hasta el chiquitito que va a cumplir 5. ¿Cuál es la manera de aprobar las actitudes positivas de sus hijos? Yo creo que primero uno tiene una capacidad de celebrar al niño, digamos, en su proceso de desarrollo. El niño que aprende logro, ¿no? a caminar, lo que aprende, uno va celebrando el proceso de crecimiento. Y yo creo que tipos de premio no podría codificarlos, digamos, pero yo creo que sí la transmisión muy sentida de la alegría que nos provoca el proceso de desarrollo y de conductas positivas de ellos. Esa satisfacción de compartir las cosas, de tener, por ejemplo, confianza en que, por ejemplo, si el rendimiento escolar es bajo, por X razón, pero que uno sabe que él puede más, que el niño está con un rendimiento que es inferior a sus capacidades y se va con el proceso modificando y compartiendo esa alegría. Yo creo que eso es la manera más cotidiana, siendo muy excepcional, diría yo, el premio así en compensación a una conducta, digamos. ¿Cuándo es bueno una palmada? ¿Cuándo es bueno un correazo? Que eso nos quedó en el tintero y que preocupa a los papás. En general, yo diría que el castigo, sobre todo el castigo físico en general, no es el método más adecuado para educar. El método más adecuado para educar, ojalá pueda estar centrado más en las recompensas que en los castigos. Eso como principio, ¿cierto? Pero junto a eso tú has planteado un tema que es cierto. Hay ciertas situaciones específicas, ciertas situaciones límite, en las que, por ejemplo, la vida de un niño puede estar en peligro, o de alguna manera está corriendo un riesgo que uno como padre no quiere que jamás en la vida vuelva a correr. Y en esos casos a veces se puede entender el que en los niños se le aplique algún tipo de castigo más fuerte, más intenso, con firmeza. Ejemplifiquemos, o sea, está jugando con un cuchillo, por ejemplo. Por ejemplo, un niñito que esté jugando con un cuchillo, un niñito que esté metiendo los dedos a un enchufe, por ejemplo, un niñito que esté en el balcón colgadito. Son situaciones que uno no puede ni siquiera dar la posibilidad que se vuelvan a repetir. Además de, por supuesto, guardar toda la seguridad posible de que ese enchufe esté tapado, ¿no es cierto? Que ojalá no hayan balcones muy bajos, sino que estén a la altura de niños. Pero aparte de eso, en el momento concreto hay que ser muy firme con el límite, porque es en los momentos en que uno se asegura que el comportamiento no vuelva a repetirse. Y a veces en esos casos una palmadita en las manos, por ejemplo, puede entenderse, porque el riesgo que se está corriendo es muy alto. Entonces, desde ese punto de vista, hay ciertas situaciones límites que podrían hacer entender esto, sabiendo que son situaciones límites, y que es preferible, sobre todo, reforzar aquellos comportamientos deseables. A ver, el señor quiere plantear algo aquí. ¿Su nombre? Manuel Pacheco. Manuel, ¿hay una pregunta o quiere plantear? Una consulta. Hay una situación que no se ha mencionado respecto a la forma del castigo. Se ha hablado solamente de castigo físico, pero hay una agresión verbal que yo creo que es bastante delicada y marca mucho a los niños. Y sobre todo tiene toda la razón, en los adolescentes. Entonces, ¿cuál es la reacción o cómo podríamos enfrentar eso? Tal vez la psicóloga nos pueda ayudar. Gracias. ¿Ves? Nuestro público ahí está pendiente, entonces todas las cosas que se nos quedan en el tintero nos ayudan. La agresión verbal efectivamente a veces puede ser mucho más dañina que la agresión física. En general, los niños que han sido muy castigados son niños que sufren por eso y que lo pasan mal incluso siendo adultos y que les cuesta a veces mucho más
saber después cuando son padres cómo poder educar a los niños, siempre teniendo el derecho opción a poder decidir otra manera de educar a sus hijos. Esa es la libertad que todos tenemos. Pero en general el castigo verbal puede ir generando una serie de efectos tremendamente dañinos. Un niño al cual siempre le retan, un niño al que siempre le dicen eres un tonto, haces mal las cosas, mira, no te fijas, es un niño que no solamente se va dando cuenta que lo que hace no corresponde, sino que va desarrollando un sentido de sí mismo que lo que yo hago en realidad es malo. Siempre está mal. Por lo tanto, yo soy una persona que no valgo tanto. O lo que yo hago, la verdad es que trae problemas afuera, a la gente no le gusta. Y eso va generando un concepto de sí mismo que cuesta mucho modificar. Entonces, desde ese punto de vista, la agresión verbal, el castigo verbal reiterado, si bien puede parar un comportamiento en un momento específico, no favorece un desarrollo integral, un desarrollo de confianza y de una identidad que le permita al niño irse al mundo y decir, la verdad es que lo que yo hago vale la pena, es bien visto por los demás, yo soy una persona importante que también soy capaz de decidir aquellas cosas que a los demás les va a gustar. Entonces, todo lo que tenga que ver con la línea de reforzar, de educar sabiendo que no solamente basta con decir aquellas cosas que no corresponden, sino que por sobre todo ir mostrando alternativas. Eso que tú hiciste me encantó, eso que tú hiciste me hace sentir tan bien, yo veo que tú has tomado una decisión tan buena, por ejemplo. Esas cosas valen oro, digamos, y van asegurando una confianza y un desarrollo que sin duda van a significar tener personas más confiables y con mayor confianza en sí mismas como adultos. Y quizás van a cometer menos errores, ¿no? Yo creo, fíjate, hay una cosa que uno tiende a olvidar. Y es que el niño merece tanto respeto como quiere uno recibir. Y a veces uno le dice, no me faltes al respeto, pero uno le falta el respeto a los niños. Y a veces uno no se da cuenta como mamá. Yo personalmente soy a veces muy dura con la lengua. Entonces tiendo de repente a descalificar de manera que puede ser hiriente. No les digo ni que son tontos, ni que son flojos, pero a hacer un comentario muy ácido, claro, muy drástico, muy asertivo, y que de repente puede ser una falta de respeto. Yo cuando me doy cuenta pido disculpas, pero a veces no me doy cuenta. Ahora, en la casa en general somos todos de personalidad bastante fuerte, por lo tanto las respuestas tampoco se dejan esperar. No, y veo que tienen el derecho, parece, los hijos a contestar. No, los niños tienen derecho a contestar con cierto... Pero a mí personalmente me escandaliza profundamente la grosería. O sea, cuando, por último, si el comentario es ácido, que sea con un estilo gramatical un poco aceptable. ¿Ya? O sea, en eso yo hago mucho hincapié. O sea, por favor, si va a decir una cosa cargante, dígala bien. En nuestro programa han quedado claras varias cosas, que es importante poner límites, pero que hay que saber poner esos límites, sea consistente, no cambie, no sea variable, no quite un día una cosa y darla al otro día. También ha quedado muy claro que es importante el refuerzo positivo, el que usted apoye a sus hijos, el que les apruebe una conducta que los enaltezca, ¿no es cierto? Que ellos se sientan bien como personas, que si hicieron algo bueno usted se los diga. Ha quedado claro también que es bueno pedir perdón, que de repente uno como adulto se le olvida y quizás un niño entiende y se siente mucho mejor cuando le dice, perdón hijo, que te haya gritado tanto, pero disculpa que me haya salido de mis casillas, pero tú, y que quizás lo más importante, como decía Loreto, es conversar, como decían nuestros invitados, es plantear situaciones y conversarlas. Los niños tienen sus derechos, los padres también tienen los suyos, pero lo importante es que juntos lleguen a un acuerdo. Quizás esto de que la letra con sangre entra no es lo más apropiado. En casos muy puntuales, cuando la vida del niño esté en riesgo, quizás para cambiar esa actitud y para que no lo vuelvan a repetir es bueno una palmada, es bueno un coscorrón, un tirón de oreja, pero el castigo físico, el castigo verbal no es lo más apropiado. Y lo que sí necesitan muchos los niños es aprobación, porque parece que por esa vía se solucionan y se consiguen muchas más cosas. Hoy día eso lo aprendimos en el Cuéntame, en esta especie y en esta serie, mejor dicho, de Aprendiendo a ser padres. Por habernos acompañado, muchísimas gracias. Le agradezco mucho a los dos matrimonios que nos visitaron hoy día, a nuestra psicóloga y a todos ustedes que vinieron al programa. A usted lo veo mañana o en otra oportunidad. Los quiero mucho y recuerden que me puede escribir a
clasificador 7, correo 9, Providencia. Todas las cartas las leemos y les agradecemos muchísimo los temas que nos proponen para tratar en nuestro programa. Un besito grande y cuídense mucho.